Porque si no, después vienen y te dicen, Claro. me mataste en la foto. Ah, mira. Sí. ¿Pero eso lo aprendiste de estar acá o hiciste un curso o algo? No, yo fotografía. Estudié. Cuando era analógico. Mirá. O sea, te enseñaban a armar laboratorio, revelar. Wow, qué divertido. Sí, estaba bueno. Igual ahora no revelar. Claro, no te acordás. Capaz igual si te ponen todo adelante te sale, ¿no? Y bueno, y después hice la transición a lo digital. Y bueno, yo siempre hice retrato de niños, de familias. Sí. Pero lo hacía más como un amateur cuando empiezo a entrenar. En el grupo de entrenamiento había un chico que era fotógrafo y él hacía torneos y un día me dice, ¿puedes hacer tranquilamente? Yo le decía, no. Y un día me dice, ¿vas a venir conmigo a un video? Y así me hizo animarme. Re bien. Y ahí, Y te explicó lo de la raza. sí, no, igual eso lo vas viendo en los cursos. Porque con los nenes también a veces tenés que usar porque no se queda Claro. Bueno, y así es como fui. Sí, el training que me da esto es pagable, o sea, no lo conseguís en ningún curso. Claro. Sobre todo con la otra cámara. Pobrecita, la verdad rindió un montón de ambos. Pero cuando pasé a esta estaba en una carretita, en una carreta. Claro. Y ahora estoy En auto. Pero siempre o sea, no te dedicabas a eso, ¿o sí? No. ¿A qué te dedicabas? O no sé si seguís. Médico. More. Una época estuve en la guardia del servicio de urgencias de DESUR. Sí, de telefonista. Mirá. Ahí estuve 3 años. Y me encantaba el trabajo, pero no se puede hacer mucho más tiempo porque es muy chapa. Porque Se quejan todos, y ¿no? todo lo que recibías se escuchaba, porque hay gente que no tiene luz y quiere la luz. Lo mató. Y bueno, después de eso, aparte me había ido bien, me llevaron hasta, había veces que cuando no teníamos mucho trabajo en urgencia, me hacían contratar para comercial, había aprendido todo el sistema, ¿viste? Para entrar, ver y llevar los reclamos. Cuando me voy de decir que en realidad hicimos hacer todo para que se vaya. Sí, porque no quieren que pierdas la antigüedad. Yo no renuncié porque yo mi planteo era ustedes no quieren que así me vaya. Claro. Arreglen. Sí. Sáquenme. Y hicimos una vez, yo les tiré todo lo que pude. Y después, mi hermana y mi cuñado, después trabajé mucho tiempo con mi hermana y mi cuñado. Sí. En que también una experiencia muy loca. ¿En qué? Ellos tenían un instituto de enseñanza que estaba registrado en el Ministerio de Educación. Y les dieron la prestación para los camioneros que transportan mercancías peligrosas. Ellos necesitan una licencia aparte del registro. Sí. Por el que transporta pintura, ácido, bueno, Mirá. un montón de residuos patológicos. Ellos aparte necesitaron, entonces nosotros dábamos el curso en el instituto. Mirá, qué loco. Y bueno, yo así... Son cosas que no te imaginas que no te existen, imaginas. Bueno, ¿no? yo debo ser una de las poquitas mujeres del país que llegué hasta el tercer, se llama ASMAT, que es del manejo de materiales peligrosos. Yo llegué hasta el tercer nivel. Vos lo hiciste el curso. Lo hiciste. Sí, lo fui haciendo porque mi cuñado se fue a Estados Unidos a hacer una capacitación. Sí. Porque los hacen meter, qué sé yo, se llama casa de humo, para que fueras un bombero, hice capacitación con bomberos también, bueno.
Y la verdad estaba muy, muy bueno. Hasta que me dio la cuchara la política. La política, ya no se vivo. Para cada curso se pagaba un canon. Y ese canon iba una parte al Ministerio de Transporte, otra parte iba para la Secretaría y otra parte para y dice, ¿por qué vamos a dividir? Entonces él hizo los cursos él. Entonces nos dejaron sin trabajo a todos los institutos que y bueno, y después de ahí no volví a conseguir, eso fue en el 2011, no volví a conseguir trabajo, todavía ama de casa, porque aparte de las entrevistas y mi marido me decía, ¿y pero por esa plata? Claro. ¿Y pero a vos te parece? ¿Qué sé yo? Y bueno, pero era más que él no quería, como que era una forma de estirar que vuelva a trabajar. ¿Y él de qué trabajaba? Y él estaba en el sur. Era chofer de presidencia. Llevaba los gerentes. Sí. ¿Cómo es? Y bueno, y así estuve de ama de casa no tenía trabajo. Y bueno, y después fallece al año, así como que medio reaccioné y empecé como a entrenar porque la psicóloga me decía, tenés que hacer algo para abrirte socialmente. Claro. Y bueno, y ahí en el módulo, yo mientras tanto, mientras hice todo ese recorrido, yo hacía aparte hice todas las fotos de mi sobrino que ven y no siquiera nada. Lo tengo de todas formas. Claro. Cada minuto de su vida. Porque ponele, egresados del jardín, yo iba, le hacía a todas las salitas. Para mí era una práctica, estaba bueno. Claro, claro. Te gustaba. Regalaba el mural al colegio. Y bueno, y así con las fiestitas, las comuniones. Siempre todos me decían que estaba bueno. Yo también dije, bueno, me largo a trabajar. Y acá con tu amigo, o sea, el del curso, que trajo al torneo. Claro, él me recomienda el de Caballito, el que me repensé, y después él, no sé cómo lo contacta Santino, porque él mandó mucho mensaje a todo el mundo. Y él después había agarrado otro torneo y le pasa mi contacto y ahí sí llegué acá. El año pasado, a principio de año. Y después en el otro torneo en el 2022. Que él también al principio, cuando yo lo conozco, él tenía otro trabajo y él también tenía la fotografía de forma amateur. Claro. En el trabajo no sé qué le pasó, renunció y dijo, me voy a dedicar a la fotografía. Bien, ¿qué pasó? Hay que animarse. Y hasta ahora estuve trabajando de fotógrafo, como de community también. Sí. Bueno, porque él no puede cubrir, o sea, como no deja al cliente. O a veces, él ha venido creo que a banco, no, ¿por qué no podía venir? Vino él a banco, me tocaba mi banco y fue lo hacemos así, pasando el dato. ¿Conocen? Les gusta la foto de la gente. Y si a vos te llaman para un evento, agarrás también. Sí, en la semana pasada tuve una reunión, porque renuncié al de Caballitos. Ah. Porque hoy fue el último sábado que fui, pero porque cuando yo arranco en el de Caballitos, lo manejaban así, dos chicos, salieron. Y el año pasado el dueño del torneo dijo en octubre, ahí,
cambio de mes, octubre, noviembre, los echa de golpe. Y desde que agarró el tipo, ahí Está mal organizado. sí. Desmanejo, manoseo, que sí, que no, que se cae un partido no te avisa. Te clavas ahí todo el día y por ahí hiciste 3 partidos, porque él no comunica bien. Entonces me recansé y dije, no vale la pena. Yo lo comparo con esto. Yo acá vengo y saco la foto, o sea, no me entero. De nada. De nada. Yo saco la foto, las entrego, punto. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Hacer el trabajo. Que es mi función. Allá no, que me preguntan a mí, ¿hay frío? Ah, claro. Ya no. Hoy a la mañana me puse. Sos el árbitro, el médico, el fotógrafo. Sí, el año pasado en un momento, a fin de año, que habían hecho unos partidos femeninos, era el árbitro y yo. Estábamos con él. Yo iba a alcanzar la pelota. Claro, ¿no? ¿Viste? Todo bien. No, claro, ni en pedo. Entonces, hace 2 o 3 sábados atrás, era viernes al mediodía y no tenía ningún horario. Y salieron y me preguntan, ¿no tenés nada el sábado? Sí, le dije. Entonces a ellos les pongo, siendo viernes al mediodía y no teniendo nada confirmado, ya no estoy disponible para Claro, váyanse a cagar. Y me mandan por privado el tipo, o sea, porque encima de eso, siempre es tu culpa. Me mandan por privado, pero vos te bajaste porque quisiste hoy el sábado. ¿Perdón? No, porque no sé. Claro. Y me decís, pero si los horarios son siempre los mismos. Sí, No, pero bueno. No es así. Decime, ¿a qué hora arranco? ¿A las 8 de la mañana, a las 9? Claro. ¿Cuántos partidos hay? Yo tengo que ver si me conviene o no. Claro, sí, sí, sí. Ay, no, pero vos te bajaste porque quisiste. Los partidos No la hagas. sí, no. Entonces ahí de caliente, como que Claro. dice eso, le digo, bueno, aparte yo quería hablar con vos, Ya que estamos. ya que estamos, buscar a alguien, porque pues ya lo venía madurando. Sí, sí, sí. Y hoy me manda, hoy arranqué a las 8 de la mañana y yo había vedor. Estábamos el árbitro y yo, y puso uno, el canchero del o sea, me ayudas a contar la plata, o sea, responsabilidad. No, ni pedo. Aparte de la plata es un peligro. Por falta y. Y a veces uno hace cosas por dos compañeras, Sí. por no dejar los vándalos. Me quedo con un torneo, o sea, me quedé con este. Sí. Y tuve una reunión con un saloncito que capaz no, él va a armar para cuando ofrece la fiestita de cumpleaños, vos las 3 estás en el horas, pack. claro, adicionales. Claro. Y armamos una adicional de 1 hora y media de fotos o todo las Todo el 3 evento. horas. Muy bien, está muy Eso es de bueno. lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde. Bien. Bien. Luego sale alguna fiestita en la semana y aún estoy. Claro. Sí, ojalá. ¿Sabes si al lugar no le va? Sí, porque él lo que busca es ofrecer, me explicaba, que él le servía por ahí tener todos los días una fiestita de cumpleaños y no programar demasiado, que por ahí tener una cada 15 días y romperte, claro. Porque a él le gusta que vean el salón en movimiento. Está bien, Tiene razón. Y bueno, se ve que ofrece packs. Claro. Y bueno, y el tipo ya me pidió presupuesto para un 15. Que va a ser el primer 15 que haría. El año pasado hice el casamiento, pero era la iglesia. Pues yo le subí la iglesia, claro. Porque como era un matrimonio que ya hacía años que estaban casados y quisieron repetir lo de la iglesia. A ver, no eran sus primeras fotos, digamos, de casamiento. Después se fue toda la familia a cenar a un restaurante, entonces no había. Era muy tranqui. Pero estuvo buenísimo. ¿Sí? ¿Y eso cómo te llegó? ¿Los conocías? Sí, porque le hice primero las fotos de pre-cumpleaños. Tienen un nene de 4 años, cumplió Felipe el año pasado. Entonces hice las fotos de él porque
hacemos 10, 15 días antes, porque ella después usa alguna foto en la fiesta. Y bueno, y ella me dice, bueno, hacemos un precio y hacemos el civil en la iglesia. Y hicimos todo. Fueron distintas fechas, pero bueno. ¿Y cuándo es el 15? Y el 15 es ahora en mayo. Que encima ese fin de no voy a poder hacer porque tengo me tienen que confirmar una comunión el 10, que es al revés. El 11 es la comunión, que es domingo, y el 15 sería sábado 10. Justo eso. Se dio que coincidía. Bueno, depende con que se pero bueno, está todo bajo. Y en esos eventos es lindo también, ¿no? Sacar. Todo el mundo se presta, se manda la foto. Que con el curso estoy como muy desactualizada. Viste que no es que yo iba a tiraba la tirita de la todo. Tengo que ponerme a ver videos. Claro. Que hacen, sé que ahora hacen eso de las velitas. Sí. La iglesita. No, otra forma. Tu sobrina es grande entonces, Hace 1000 ¿no? años, este año cumple 20, pero ella cumplió 15 en pandemia. Ay, pobre, qué feo. Y el otro día justo hablábamos eso cuando me vino a cortar el pelo. Digo, le conté lo del saloncito y le digo, bueno, podemos hacer tus 20 ahí. Claro. Hagamos tus 20. Sí. Y encima yo esa noche anterior, fue toda la noche, no me dieron el permiso para ir a verlo. Porque era cuando todavía no podías viajar y tenías que tener un permiso. Y bueno, estuve toda esa noche antes de su cumpleaños intentando que me lo dieran. Claro. Y me rechazaban el trámite. Y no lo pude, no. ¿Qué es la hija de quién? De mi hermana más chica. Qué bajón, pobre. Bernarda. Ay, qué lindo. Sí. ¿Cómo le dicen? Bernie, yo a veces le digo Bernacho, Berna. Es re lindo el apodo. La hermana chiquitita que, bueno, ves, consecuencia de la pandemia, la hermanita, no empecé su jardín infantil. Y ahora tiene 108 años, pero todavía habla todo atravesado. Y es de la falta de ese año de jardín. Como de socializar, ¿no? De socializar, de que empezás a... Sí, a trato con los nenes de la misma edad. También es ¿Esa es la más chiquita? No, esta es una comunión que hice. Ah, ¿Ves? Dice la precomunión, hicimos algo. chiquita para la comunión. Y esto también Ay, fue qué linda es. post pandemia. Quería ver alguna foto de acá, mira. Esto fue su comunión. Está bien, esta foto no la saqué yo. Era mi marido y yo. Pero ella era como nuestra hija. Claro, Nuestra hija, andaba con nosotros. Cansadora. claro. No, porque... Pelazo tu marido. Pelazo tenía. Sí, y no tenía una acá. Ah, no. La envidia sola. Esta es celeste. Para ahora. Sí, esta es la que habla toda atravesada. Ay, pobre. Me costó empezar a leer. Ah, sí. O sea, sí, un montón de consecuencias que uno no las... Bueno, y acá está. Teníamos... Ah, mira. Qué linda, sí. Y ella, bueno, le gusta hacer manos, uñas, Claro. pelo.
Después tengo a Marcos, él tiene Asperger. Mira. Pero ¿Qué es el decía- hermano de las otras dos? No, él es hijo de mi otro. Somos 4 mujeres. Como mi mamá. Él es único hijo. La mamá es ella. Y le decíamos, sacanos una selfie. Y no quiere porque Ay, se hace no. el rebelde y grande. Que él ya maduró. Claro. Que dice, yo ya maduré. ¿Qué edad tiene? Y este año egresa. Ah, mira. 18. Va a cumplir a mitad de año. ¿Le va bien en el colegio? Sí, no se llevó no se llevó una materia. Ah, pero lo que él odia es ir al colegio. Claro, No quiere. También que lo cambió de colegio. sí. No hay forma. Sí. Pero con él nos divertimos porque él fue literal. O sea, Claro. él es todo literal. Por él está en geometría y le dicen define radio. Aparato que mi mamá escucha. Le Bueno, hace claro. eso, le pone la definición de radio. De geometría, pero abajo no puede con su y le pone Es más fuerte que él. aparato que Mirá. es muy literal. Claro. Nos matamos de risa cuando aparecen en las pruebas. Mi hermano le saca foto y lo manda al grupo y dice, Claro. Bueno, mientras le vaya bien. Sí, aparte los profes ya saben. Aparte la definición que le piden está Bien. bien. Sí, hace cosas Qué grande. el otro día tenía que, ¿sabes que le pidieron que redacte? Hizo un cuento, pero hablando de la madre, y puso que era un poco chusma. ¡A la rescrachó! Me muero. Un párrafo. Como que hablaba bien de la madre, pero ella Pero por dijo todo. momentos, claro. Ella pregunta mucho. Pobre. Mi hermana se quería matar. Es un Qué grande. Sí. No, el mundo de él es hermoso. Ahora quiere ir a ver Minecraft. Ah, Pero tiene una lucha con que él te dice que él maduró, sí. pero quiere ir a ver Minecraft. Claro. Oh. Agarren todo rápido. ¿Quién tú qué? ¿Podés? Gracias. El primer tiempo más largo de mi vida. Queda mierda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La que me mostraste es la que le gustaba a Alicia, ¿no? Claro, con Acuerdo. ella desde chiquitita, que siempre anduvo con nosotros, con ella hemos ido a ver obras de teatro de animación. Hubo una tenía ella creo que 4 o 5 años, y la llevó al teatro. A ver qué onda. No, y lo re disfrutó y le encanta, y hasta ahora cuando puede va al teatro. Y esa obra de teatro era hermosa porque de Alicia hacía Soledad Fantini. Y lograron hacer el efecto de que ella crecía y estaba buenísimo. Y la Reina de Corazones fue para ella como re impactante porque no salió en el escenario, salió en el medio del público. Ah, y está genial. Estaba genial con las cartas y era Georgina Barbarossa. Ah, Hermosa, rapísimo. sí. Y el conejo era el hermano de Gastón Pauls, que nunca me acuerdo el nombre. Sí. También, flaquito alto, vestido de blanco de galera de conejo. qué bueno. Hermoso. Fue hermosa esa obra. Como visualmente muy estimulante también para un chico eso. Sí. Tanto. Y bueno, y después sí, todo lo que películas, libros. Yo incluso cuando encuentro en una librería en una edición, que tengo varias del mirá. mismo cuento. Me gusta la edición. Sí. Sí, cada uno de ustedes, ¿no? Ahora, el
el tema es ese, que las edades son distintas y con cada una Hay que hacer algo distinto. Claro. ¡Ah, ya! yo arranco desde... ¿Podés de 5? ¿Mañana venís? ¿A qué hora? A las 2 arranco hasta las 11. ¿Trae baterías? Sí, cargador, baterías, todo. No, estaba pensando en poner la autocámara y las primeras horas del día. Claro, con luz y la otra, sí. Y después a la noche salir. ¿Cómo la prendí, amigo? Vamos bajito como dice tu... O intentá jugar. Ahora lo que estamos Es un quilombo de remeras. No entiendo nada. ¿Te puedo ahora? Tengo caramelo. Ceradura. No, el sabor. ¿Querés uno? No creo que tengo que usar la mano. Pero quiero después entonces. Sí, puede ser, ¿eh? Invito yo. ¿Cómo me gustan, Dios? Me comería un balde. Sí, el de papa. Yo te sé que 10, 2, 1000. Sí, cualquiera. Menos de 1000 y más de lo otro, pero de 1000 no me molesta. Y Mariana, ¿no? Era re cachero. Tenía un pelazo así negro, una barba, no sabes. Me lo acaba de mostrar. ¿Que sea cargar uno? Gracias. ¿Cargar uno o no? No, no cargar. No, aproveché que pasé y lo vi allá, el video y dije, claro, botando. ¿Cuánto? Sí, no sé, pero así dice. ¿Querés uno? No, claro, sí, pero no. Está mirando, dale. Seis veces le dije eso. No puedo caminar y quiere que te vea lejos. Ahí tú, veo. Ahí vamos. Da miedo que me levanten cada vez que pasa así. Nosotros ponemos música, hacemos bailar gimnasio, tú no te verás. ¿Preferís algún billete en particular, Esteban? ¿Qué? ¿Algún billete en particular? No te escucho. ¿Algún billete en particular? No, me da lo mismo.
Ahora entiendo por qué. Pero somos deportistas los seleccionados. Ella se hace la paja. Gracias, amigo. Yo salgo 3 días seguidos a las 5 de la tarde. Sí, amigo, gracias. ¿Me ayudas a guardarlo, por favor? A guardarlo. Sí. Acá tendría que estar mi billetera. Dale, buenísimo. En el bolsillo ese. Ahí, dale. Listo. Ah, sí. ¿Querés guardar eso en la cartera? ¿O quién se lo va a llevar? Tiene que quedar acá. Debe ser para que yo en un bolso. Muy bien, frente. Yo tengo regalo doble, todo doble. ¿Cuál tengo regalo doble? Uno de mi mamá y uno de mi mamá. Nada más puso. Nini, ponés 5 personas. Lo dice el Chacho, boludo. No, sin pelotudo, Chacho, que tengo que ir. ¿Qué te metes, No se nada, ¿Qué te metas? ¡Acá, Por lo menos en mi vida son nuevas. Y en la relación del grupo que nos juntamos de vez en cuando son nuevas. ¡Va bien! ¿Cómo va a ser como yo? ¡La puta que lo parió! ¡Solo! A lo gordo, por favor, a lo gordo. Yo comí ayer a la noche,
¿Cuál? Yo no fui nunca. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¡Bien, Felipe, golazo! ¿Qué me queda? Felipe! ¿Cuánto sale la caja? No, pero dale. Quiero comer con yo compré. La Nutella déjame la de Oreo. Dale. Come la de Oreo. ¿Tú vas a tu cara? No, nos quedan. Bueno, te la comés vos. No sabés ni mi nombre, ¿verdad? No sabés ni mi nombre. ¿Cómo es? Ya. Bien, ¡Meta! Hace un amigo que lo conozco antes que vos, que tengo esa relación que antes que ¡Ahí! ¡Ahí! ¡También a Santi! ¿Ah? Sí, es en serio. Boluda, afuera no. Te explico cómo es. Chicale, pará, escucha. Quiero que me lleve a Miami. Marina, ven. Pará. Además, lo voy a grabar. Me lo pongo que saca la... Voy a grabar. Es el antecedente, es una historia. ¡Facha! Al lado de Chochi, sí. Irla, uno adelante. Sí, dale. Para amarilla, excelente. Toto, cambio. Chapa, vení extremo. Abrimos el auto. Cuida. Lo busqué, lo tuve que buscar en ChatGPT. ¿Qué pasa si un tipo de 18 realiza los goles? Claro, ya tiene 16 todas. Parecen de menos, pero tienen 6. No me lo escuché todavía. Va esa, Esta.
¿En serio? Mentira. Él le pasó la cosa. Ahora te falta sí. Izquierda, Pichu. Tengo 3, boludo, dale. Llevala que estás solo. ¡Dale, pelo! ¿Sabés que tengo en esta bolsita de los tiempos de Bariloche? ¿Dónde pide? ¡Venga! ¡Eh! Bien, bien. Ahí te salía ya sol, te gana. ¡Ahí tenía que estar vos, Franco! Darme una pila que me dio, porque entraba y que me dio. Ahí está. ¡Franco, la marca, Franco! Tercer fase. Yo lo conocí me así. quedó ese, ya está. Me dijo de encima así. Yo vi algo que no tenía que ver. Franco, la próxima cambio. Está muy bien, Oliver. ¡Mate! ¡Mate! La próxima cambio. Ahora ya no puedes aprovechar, sos un boludo. Te vas. Oliver, paradito al 5, Oliver. Es la marca, Oliver. Está a estrenar todavía.